La Constitución. La Constitución es una ley, pero no una ley cualquiera. Es una ley suprema que establece, organiza y faculta al gobierno y determina cómo se hacen y se aplican las demás leyes. La Constitución le pone freno a la fuerza y al poder del Estado y asegura que el pueblo sea quien lleve las riendas. Por ello, cuando las personas intentan establecer una sociedad más justa, una de las primeras cosas que hacen es redactar una Constitución, como lo han hecho varios países a lo largo de los años, para una mejor organización política. De hecho, casi todos los países del mundo utilizan una constitución para definir las normas y usos del poder. Por otra parte, cuando un gobierno es puesto de forma ilegal, una de las primeras cosas que hacen los golpistas es intentar destruir la Constitución, para no tener límites e inconvenientes a su capacidad de gobernar por la fuerza. El líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, llamó al país a desconocer el estado de excepción decretado por el presidente Nicolás Maduro. Este martes en Caracas dijo que se trata de una medida inconstitucional que solo podrá aplicarse por la vía de la fuerza. Maduro no está por encima de la Constitución. Que vaya preparando los tanques de guerra y los aviones. Así pues, la Constitución organiza y limita al mismo tiempo el poder, pero ¿cómo lo hace? De varias maneras. Una forma es dividiendo el poder entre distintas instituciones, por ejemplo, compartiendo funciones entre un presidente y un primer ministro, o entre dos cámaras legislativas, o entre distintos niveles de gobierno, el nacional, los niveles regionales, estadales o provincial y el nivel local. Definidos en la ley. Es todo, señor presidente. La Constitución define los poderes de estas instituciones y regula las relaciones entre ellas. También garantiza la rotación del poder. Un año podemos votar por un candidato o partido, pero después de un tiempo se acaba su mandato y tenemos la posibilidad de elegir otro distinto. De este modo, ninguna persona, partido o institución puede acumular demasiado poder ni estar en el poder demasiado tiempo. Es importante mantener una estricta separación entre las instituciones políticas por un lado, el Parlamento y el Gobierno, elegidos en votación, y por otro lado las instituciones permanentes y no partidarias del Estado, como pueden ser los tribunales, el ejército, la policía y el funcionariado. La Constitución también limita el poder diciendo qué es lo que pueden y no pueden hacer los gobiernos. Por ejemplo, los derechos constitucionales pueden establecer que una persona no puede ser torturada ni encarcelada sin ningún motivo legislativo, y que la libertad de expresión es inviolable. Si tiene un poco de dignidad, si él se cree ser humano, que renuncie, que mire todas estas personas que están aquí. Y es más, no hubo más personas porque les trancaron las vías hacia Caracas. De verdad que esto no es un gobierno, o sea, si fuese un gobierno, gobernara, mandara y tuviera criterio y moral. Otras disposiciones pueden ordenar al gobierno, proveer las necesidades básicas como educación, salud, servicios sanitarios o vivienda. Las constituciones no solo protegen a la mayoría, pueden haber disposiciones especiales para las minorías y grupos marginalizados en relación a su seguridad y participación en el gobierno y a la protección de su identidad y cultura. La mayoría de las constituciones también fomentan un sentimiento de pertenencia nacional, promueven la unidad nacional y expresan y declaran la identidad de la nación y su pueblo. La Constitución se identifica de diferentes tipos, como codificadas, que no es más que aquella que ha sido escrita, otorgada y votada por un magistrado o por una asamblea con capacidad para hacerlo y que figura estampada de documentos con fuerza jurídica. Segunda vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia y presidenta de la Sala de Casación Penal, designada por unanimidad
oradora de orden en sesión de sala plena de fecha 11 de diciembre de 2013. Palabras de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada doctora Gladys María Gutiérrez Alvarado. Dispersa es aquella que está integrada por normas tradicionales reconocidas como suprema por los pueblos y gobernantes. Implica un conjunto de normas basadas en prácticas jurídicas y sociales de constante realización. Rígida son aquellas que han sido votadas por una asamblea especialmente establecida o apoderada por aquello únicamente y que no puede ser modificada sino para una asamblea de la misma naturaleza. Y la flexible, que puede ser reformada por la asamblea establecida para producir la legislación ordinaria, donde la Constitución puede ser reformada por el Parlamento sin ningún procedimiento especial. De inteligencia militar, para que usted vea esas encuestas hechas por los militares, cómo evalúan a la Asamblea Nacional, alrededor del 70% sabe de aprobación en la opinión pública. La primera Constitución de Venezuela y también de Hispanoamérica fue aprobada en 1811. Sería la primera de la larga lista durante el siglo XIX y la mitad del siglo XX, causadas mayormente por guerras, triunfos, momentos de revoluciones y gobiernos dictatoriales. Las últimas modificaciones de la Constitución venezolana se realizaron durante el mandato del presidente Hugo Chávez, modificación que fue evaluada por la población mediante un referéndum revocatorio y rechazada por la mayoría de los electores. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una Carta Magna. Para años después sufrir modificaciones durante una enmienda de 5 artículos, el cual fue aprobada por el pueblo venezolano con el fin de permitir la reelección inmediata de cualquier cargo de elección popular de manera continua o indefinida. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma.